Ya hice... Bueno, listo. Pero todavía no se graba. perdieron nada, igual, Ahí porque empezó. estaba hablando generalidad. Por eso le decíamos nosotros que tienen que estar en la clase y queremos que estén en la clase y que lo resguarden. Puede que no olvidemos el grabar, que no nos mande la grabación, que no nos mande la grabación, no sé. Y en la clase que te perdiste, te perdiste. La grabación tiene que ser solamente un reaseguro más, nomás, fundamentalmente para los que estuvieron en clase. Sony, ¿qué? Te agarré justo tomando el agua, Sony. Sí, profe. ¿Cuál es la definición de hormigón, Sony? Bueno, acá dice que según el CIRSOC 201-2005 es una mezcla homogénea compuesta por una pasta de cemento y agua, con agregados gruesos y finos, que en estado fresco tiene cohesión y trabajabilidad y que luego por el fraguado y el endurecimiento de la pasta cementicia adquiere resistencia mecánica a las acciones del ambiente, es decir, durabilidad. ¿Está? Después dice, según la IRAM, 1500... Fíjense esa definición. ¿Sí? ¿Sigo, profe, o quiere hacer una acotación? Decía que fíjense esa... No, ahí nomás. Con esa me alcanza. Fíjense esa definición, porque nos junta un poco todo lo que veníamos hablando. Pero hay algo que tenemos que tener muy presente desde el vamos en esto, y que por ahí yo no lo puse porque quizás ya es muy básico, no sé, por ahí no escribe todo. Pero una de las cosas que tenemos que tener presente es que el hormigón, así llamado hormigón, ¿se acuerdan que habíamos visto en la clase pasada que el cemento con el agua me daba, yo me olvido, pero me parece que era pasta, ¿no? A esa pasta, si le agregaba agregado fino, me daba... ¿Qué me daba? Mortero. Mortero. Le agregaba agregado grueso, me daba hormigón. A todo eso le echo un poco de agua y se van a producir las reacciones como para que se produzca el posterior fraguado y el endurecimiento. Tiene que haber agua, si no hay agua no va a pasar nada. Pero una de las cosas que quiero aclarar antes de comenzar con todo esto es que el hormigón es un elemento que va a resistir estructuralmente siempre a la compresión, ¿está? Va a tener una pequeña resistencia a la tracción, pero esa resistencia va a ser tan chica que va a ser despreciable, la vamos a dejar como que no resiste nada y de última estamos del lado de la seguridad. Entonces, siempre que vaya a haber compresión, el hormigón es el que va a soportar esa carga, pero donde haya tracción, quien va a soportar esa carga va a ser indefectiblemente el acero. Entonces ahí caemos en eso del hormigón armado, ¿está? ¿Por qué lo armo al hormigón? El hormigón no resiste a la tracción, solamente resiste a la compresión. Cuando ustedes hacen en estabilidad 1, 2, no sé cómo le llaman en las materias esa, el diagrama de momentos flectores. ¿Vieron que le enseñaron el diagrama de momentos flectores, momentos flectores y momentos flectores? ¿Para qué le enseñan el diagrama de momentos flectores? El diagrama de momentos flectores no es más que un diagrama de tracciones. De ese lado están las tracciones. Y por lo que estoy diciendo, se deduce entonces de que cuando tengo una viga, una estructura, donde tengo las tracciones, sí o sí voy a tener que poner hierro. ¿Está? Y en la compresión, el hormigón. Si yo tuviese, por ejemplo, esto, no sé si se alcanza a ver. Supongamos que sea así. Ese va a ser el diagrama de momentos flectores de esta viga uniformemente cargada, etc. ¿Dónde voy a tener que poner el hierro acá en esta viga? En la parte inferior, acá, en la parte inferior. ¿Dónde voy a tener que poner el hierro? Acá en esta otra viga. En la misma viga, digamos, en la parte superior. Si yo a la viga, después ya vamos a ver más en detalle esto, pero si yo acá no le levanto al hierro y no pongo la parte superior, acá, se me va a romper. ¿Por qué? Porque la tracción está ahí
y el hormigón no soporta nada, o soporta algo muy, muy poquito, a la tracción. Entonces, lo que vamos a ver nosotros hoy van a ser básicamente empezar a ver hormigón, pero desde el vamos tenemos que tener en cuenta que lo que vamos a ver va a ser para poner un elemento resistente en aquellos lugares en donde haya una solicitación de compresión, donde haya una solicitación de tracción, o sea, donde estén los diagramas al momento, sí o sí van a tener que poner hierro. ¿Cuánto hierro? No sé. Eso ya verán en otra materia que se llama hormigón armado 1. Ahí es donde dejamos nosotros y empiezan ustedes. ¿Qué es lo que nosotros como materia tenemos que ver? Juntar todo esto y llegar a dosificar un hormigón para que resista una determinada resistencia. Lo que decía Sony recién es la definición del hormigón, está todo muy lindo. Yo no sé si voy a poder ver acá, ver pantalla. Miremos las otras definiciones o las podemos ir viendo más adelante, esa de trabajabilidad, consistencia, cohesividad, segregación, exudación, así que la podemos ir viendo un poco más adelante. Acá donde dice componente del hormigón, lo único que quise poner es los componentes que ya habíamos visto. El cemento que ya habíamos visto, el agua que ya habíamos visto, los agregados pétreos que ya habíamos visto y los aditivos que todavía no lo vimos y que está al final de esta unidad en el caso de que se usen aditivos. Empecemos con las propiedades generales del hormigón. Miren, esto no es tan complicado y es bastante sencillo si quieren llamarlo de alguna manera. Las propiedades generales del hormigón son básicamente tres importantes. La economía, para que sea barato. La resistencia, para que resista. Y la durabilidad, para que dure. Y listo. ¿Se entendió? Esos tres no son los elementos que tenemos que tener en cuenta. En función de esos tres elementos, nosotros vamos a tener que dosificar algo para poder usar un determinado tipo de hormigón. Acuérdense, la economía para que sea barato es algo que nosotros no lo vamos a poder enseñar acá porque tiene que ver con costos y eso lo van a ver en una materia creo que de cuarto, de quinto, que se llama Organización y Administración de Obra. Vamos a saber cuánto cemento, cuánta cal, cuánto qué sé yo, pero ahí lo vamos a dejar. Y entrar a hacer un análisis económico a esta altura que todavía no tenemos conocimiento no tiene sentido. La resistencia y la durabilidad son los dos conceptos que sí nosotros tenemos que entender y aprender bien de esta unidad. Y es más, le digo, si no tienen muy claro ese concepto, es muy difícil que aprueben la materia. Ya porque en el práctico van a perder con la dosificación, o porque en la teoría eso es un error bastante imperdonable, digamos, no tener claro ese tipo de cosas, porque va a ser un poco la base de la ingeniería práctica. No sé en el apunte de qué empieza a hablar. ¿Quedó claro entonces? La durabilidad, economía y resistencia. Los conceptos fundamentales a tener presentes son estos. Y bueno, veremos también abajo trabajabilidad y uniformidad y homogeneidad. Durabilidad. Miren, la cosa es así acá. Yo no quiero repetir lo que ya está en el apunte, o sea, lo que quiero es que se entienda el concepto y después leanlo, mírenlo, vean las tablas, etcétera, etcétera. Hasta hace un tiempo atrás, nosotros teníamos un CIRSOC anterior. Es mejor dicho, el número era el mismo, pero la edición era vieja, digamos. Esto del 2005 se insiste mucho en que el CIRSOC 201-2005, porque quienes tienen algún antecedente, papá, mamá, tío, abuelo, qué sé yo, relacionado con la ingeniería, posiblemente le dicen, yo tengo el CIRSOC 201. Está bien, pero si es el viejo no les sirve, tiene que ser el 201-2005, el que nosotros estamos usando ya desde hace un tiempo. Ese CIRSOC 201 hace mucho hincapié en la durabilidad. Antes nosotros hacíamos, el CIRSOC anterior hacía mucho hincapié fundamentalmente en la resistencia
y no tenían muy en cuenta a la durabilidad, fundamentalmente a la hora de la dosificación. Este CIRSOC sí hace mucho hincapié en la durabilidad. ¿Y qué es la durabilidad? Para hablarlo mal, pronto y que se entienda en castellano. Es para que dure. ¿Para que dure cuánto? ¿Y en qué condiciones? Y la norma establece una vida útil de 50 años. Pero 50 años bien, ¿está? No 50 años y a punto de caerse. Es decir, la vida útil tiene que ser sin problemas 50 años y que después, recién después, comience en todo caso a tener algunos inconvenientes, algún deterioro, pero todos los cálculos que se hacen y todas las dosificaciones que se hacen aseguran, si lo hacemos con el 201-2005, una durabilidad de las estructuras, a las agresiones físicas, químicas, del ambiente en general, una durabilidad de 50 años. Tienen que asegurar una durabilidad de 50 años. ¿Y qué es lo que estamos teniendo en cuenta cuando hablamos de la durabilidad? Estamos teniendo en cuenta fundamentalmente las agresiones a las que pueda estar sometido el hormigón durante su vida útil. Durante su vida útil. No es lo mismo que el hormigón esté acá cerradito en una pieza, a que el hormigón esté afuera a la intemperie en el medio del sol, o que esté sometido a la acción de las olas marinas, el mar, con todas las sales que ellos tienen, o algún agente químico agresivo, o a temperaturas de congelación y de cielo demasiado baja y no demasiado baja también en el sur, muy variante. No es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, cuando vamos a hacer una dosificación, como la que van a empezar a hacer la semana que viene, tenemos que saber qué es lo que necesitamos, para dónde necesitamos el hormigón, para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Si va a estar en el sur, en el mar, si va a estar sometido a congelación del cielo, si va a estar en un edificio externo, interno, ¿está? Entonces, una de las cosas que tenemos que tener presente desde el vamos es que en el hormigón no todo es lo mismo, no todo es lo mismo. Lo que sirve para acá puede no ser el más adecuado para allá. O sea, va a resistir, va a andar, pero si le ponías algo o le sacabas algo, hubiera tenido un mejor resultado. Y eso todo se tiene en cuenta en la durabilidad. Si miramos las acciones del ambiente, habla la norma, ¿no? Y una vida útil de 50 años. Fíjense que para saber eso, la norma del CIRSOC, estas que yo puse acá, inclusive puse los nombres, a veces pongo, a veces no pongo los números de las tablas, son los números de las tablas del CIRSOC, no es de ningún libro, simplemente está sacado del CIRSOC y puesto acá con número de tabla y todo. Si van al CIRSOC, en la página esa que yo le di a principio de cuatrimestre, se van a encontrar con todo esto. Entonces, lo que tenemos que saber acá es esto, que las acciones del ambiente pueden dañar al hormigón en la vida útil. Entonces tenemos que dosificar de acuerdo a el lugar en donde va a estar instalada esa estructura de hormigón. Esas acciones del ambiente pueden ser varias. Tanto así que el CIRSOC 201 las califica, fíjense en la primera tablita, la tabla sería 2.1, clase de exposición generales que producen la corrosión en la armadura, son las de exposición general, ¿tá? La llaman A1, A2 y A3. A1, A2 y A3 a las que son de exposición general. La A1 es no agresiva, la A2 es de un ambiente normal y la A3 es de climas tropicales y subtropicales. Fíjense que en el primero de los casos, en el caso de la A1, no hay un proceso de corrosión y si hay es despreciable. En el caso de las A2, donde hay un ambiente normal y donde hay una temperatura moderada, sin congelación, con una humedad alta y media, etcétera, con ciclos de mojado y secado, estaríamos con una corrosión por carbonatación. Lo mismo pasa en el A3,
cuando hablamos de climas tropicales y subtropicales. Estas dos, la A2 y la A3, son las que más nosotros podemos usar en nuestra zona con las estructuras más comunes, ¿no? No aquellas estructuras que están sometidas a agentes químicos, por ejemplo. Congelación y del cielo, seguro que no. Mar, seguro que no. Así que son estas dos las que podemos llegar a considerar como más usuales. Fíjense, por ejemplo, agarremos la A2. La A2 está con una exposición para interiores de edificios expuestos al aire, con humedad relativa de más del 65% o de condensación, o bien de exteriores expuestos a lluvias con precipitación media anual, no alcanzo a ver, pero parece que dice un poquito menores, a 1000 milímetros. Nosotros estamos ahí en el borde, porque en el Chaco hay 1000 y piquito, a veces menos, a veces más, así que estamos ahí, bien border somos en ese sentido. Elementos enterrados en suelos húmedos o sumergidos, pero que no tengan un ataque de sales agresivo. No lo dice la norma, pero se sobreentiende porque eso está en otro lado. Corrosión y lo de clima tropical y subtropical son para estructuras expuestas, para exteriores expuestos a lluvias, con precipitación anual, no alcanzo a ver yo acá, pero parece que dice superior a 1000 milímetros, y temperatura media mensual a los 6 meses superior a los 25 grados centígrados. Nosotros estaríamos por ahí. Y las estructuras, fíjense que tanto para la 2 y para la 3 es para sótanos, fundaciones, tableros, elementos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué vamos a hacer nosotros el hormigón? Vamos a hacer para una columna que va a estar en una zona expuesta a la lluvia, listo, va a ser A3, listo. Es lo único que tenemos que saber de este tema en este punto. Va a ser A3, nada más. Después veremos qué pasa si es A3 cuando tenemos que dosificar. Pero una de las cosas que le van a preguntar la semana que viene, o le van a decir, es el dato de para dónde va a estar destinado ese hormigón, y en función de eso, qué clasificación de durabilidad van a tener que tener. La verdad que no recuerdo si le están diciendo en el práctico el dato o lo tienen que sacar ustedes. Me parece que le dan los datos generales y ustedes tienen que decir es con las tablas, es A2, A3, eso ya es una manera de elaborar el trabajo práctico. Profe, Otra manera, otra clasificación. ¿Te escucho? vio que usted habló de una sección económica. ¿Entre la A2 y A3 hay demasiada diferencia? Mirá, por ahora yo no hablé de una sección económica. No hablé de una sección económica, hablé de economía como base general del hormigón. Eso sí, ahí hablamos. Pero no hablé de una sección económica. Déjame seguir un poquito más, porque cuando hablemos de resistencia voy a hablar de lo que vos me estás preguntando ahora. No me quiero ir del tema. Cuando hablemos, viste que te dije, economía para que sea barato, durabilidad para que dure, y ahí estamos, y resistencia para que resista. Cuando hablamos de resistencia para que resista, volveme a preguntar eso y ahí lo enganchamos, porque si te contesto ahora, te tengo que contestar hablando de lo otro y todavía no llegué, ¿está? El tema de la sección y todo lo demás. Solamente ahora, no importa si es caro o barato, hablemos de la durabilidad, del para qué estamos haciendo y el dónde o cuáles van a ser los elementos que van a atacar a ese hormigón. Hacerme acordar ahora cuando llegamos a eso. La otra clasificación es si es un ambiente marino. Fíjense el M1, M2, marino. El M1 sería marino, húmedo o sumergido en cloruro de origen diferente al medio marino, y el M2, bueno, marino del todo, ¿no? Ya sea en el aire o sumergido. Y si es en el aire, y ahí donde dice exposición, miren abajo, está a más de 1 kilómetro de la línea de marea alta o está a menos de 1 kilómetro de la línea de marea alta. Porque uno puede decir, mirá, estoy cerca del mar,
el agua del mar a mí no me llega, pero ¿sabes qué? La brisa marina tiene un montón de sales, es linda, es hermosa, pero también tiene un montón de sales y también te va a llegar, o sea, entonces la norma es muy precisa en ese sentido. ¿Y por qué la marea alta? Porque la marea alta te sube el agua y te llega a veces hasta 100, 200 metros más arriba que la marea baja. Entonces, te es más precisa todavía que la marea a menos de 1 kilómetro o a más de 1 kilómetro de la marea alta. Simplemente acá lo que tenemos que saber es M1 o es M2, porque en función de eso vamos a tomar una u otra cuestión un poquito más adelante. En el caso de la congelación y el deshielo, tenemos C1 y C2 sin sales descongelantes. Las sales descongelantes son esas sales que se ponen para descongelar el hielo, sobre todo en las rutas, autopistas, etcétera, etcétera, y con sales descongelantes. Si no tenemos sales descongelantes es C1, y si tenemos sales descongelantes o el hormigón va a estar sometido a la acción de sales descongelantes durante su vida útil, porque va a ser un pavimento y le van a meter sales descongelantes encima, entonces va a ser C2. Fíjense que la C1 es para superficies expuestas a la lluvia o la atmósfera húmeda y estructuras que contienen agua o la conducen, pero la C2 es pistas de aterrizajes, caminos o tableros de puente en donde le van a meter sales descongelantes para liberar el camino en algún momento, o superficies verticales expuestas a la acción directa, etcétera, etcétera. Y la última es la de Q1, Q2 y Q3, la que está sometida a la acción de agentes químicos, ambientes de agresividad química. Q1 sería una agresividad moderada, Q2 una agresividad fuerte y Q3 una agresividad muy fuerte, ¿está? En función de eso vamos a tomar Q1, Q2, Q3, y esto vamos a tener en cuenta después para ciertas cuestiones más adelante y en la dosificación también. Vuelvo a insistir, en este punto lo único que tenemos que hacer nosotros o lo único que tenemos que saber es que esto existe y poder calificarlo en función de estos ataques que pueda tener el hormigón. Profe, una pregunta. Hay otra tablita que puse acá. ¿Te escuchó? Ahí en la tabla... Muchachos, ustedes si tienen que preguntar, pregunten, porque la idea es que esto sea lo más parecido a la clase. Si sabemos, le decimos lo que sabemos, y si no sabemos, le decimos no sabemos, y buscamos y averiguamos, o sea, no hay problema, pero pregunten porque la idea es que esto sea como en la clase. Ese es el objetivo de la sincronicidad. Qué difícil la palabra. Acá en la tabla... ¿Quién me preguntó? Marín. Acá en la tabla 2.1, profe, ahí... Marín, no sí, te no, veo. porque si yo tengo problema de conectividad, si pongo ahí. Ahí se me ve. Va a estar, te escucho. ¿Cuál es? No tengo la tabla, a ver, ¿cuál es la tabla? En la tabla 2. 2.1. Sí, es para aclarar un poquito un concepto nada más. En la tabla 2.1, cuando designas con M1, hay dos designaciones M1. Una que habla sobre exposición de cloruros con origen diferente al marino, y hay otro que dice M1 también, pero marino. ¿Cuál es la diferencia, digamos? Esa es la pregunta. O no sé si... Mirá ahí donde dice ejemplos ilustrativos. Mirá donde dice ejemplos ilustrativos. El M1 que está más arriba te dice piletas de natación sin revestir, fundación, etcétera, etcétera. O sea, los cloruros no solo van a tener un origen marino, por ahí la M viene de marino, Claro, nada pero más que pueden no ser la necesariamente duda es marinos. porque en las dos designaciones dice M1, o sea, cuando es marino y cuando el cloruro no es de origen marino, por eso, o sea, se trata de cloruro en realidad. Por eso, ¿está? Sí, pero por ahora tomame que va a ser M1. Va a ser M1. Y cuando vos dosifiques, vas a dosificar para un M1. Lo que pasa es que ya te dije, la norma es bastante precisa en este sentido, porque todo lo que la norma no dice se puede malinterpretar. Se puede malinterpretar o te queda la duda. Por ejemplo, vos podés decir, yo tengo una pileta de natación y le pongo cloro y
pero no es marino, pero es M1 igual, ¿entendés? Claro. O sea, Se cuando refiere al vayas a cloruro en dosificar realidad, y vayas a ver, sí, no obvio. tanto al origen de Cuando dónde vayas a viene la dosificar sal, y sino. tengas que ver qué es relación agua-cemento, que ya, sí, Bien. Sí, está bien. obviamente es así. El tema de calor, y quien más ataca es el mar, la sal marina. Es muy raro de que vos te vayas y le metas agua de sales a un agua para usarla en el hormigón o que esté cerca, digamos. Donde sí puede llegar a ver en esta tabla 2.3, fíjense donde dice valores límites de las Gracias, profe. sustancias agresivas de agua en contacto. Esta tablita ya la habíamos visto la semana antepasada cuando hablamos de agua y habíamos dicho de que las aguas en contacto pueden ser agresivas con el hormigón por tener sulfato, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, teníamos que hacer un análisis de esa agua, si va a ser una zona, sobre todo uno ya más o menos tiene idea, en esta zona no hay tanto, pero en la zona de, no sé, Hermoso Campo, Gancedo, ¿vieron? No sé si habrán visto. ¿Alguien es de por ahí o no? ¿Ningún alumno tenemos de por ahí? ¿De la zona? ¿Del oeste chaqueño? Nadie. ¿No vienen a estudiar ingeniería esa gente? ¿Por qué preguntaba esto? Porque los que son de esa zona están acostumbrados a ver el agua está llena, la represa, y por ahí hay épocas en las que baja y le queda una costra de sal, ¿sí? Y le queda un salitre blanco. Bueno, esa salitre a la larga termina dañando las estructuras de hormigón. ¿Cómo hacemos para saber si el agua va a dañar o no? Y mirá, a ojo, yo no soy capaz de reconocerla ni al sabor tampoco. Capaz que haya algún entendidísimo por ahí, pero no creo. Lo correcto, lo lógico es tomar una muestra, traerle a un instituto especializado que lo haga, que acá en el Chaco puede ser Salud Pública o el Laboratorio de la Administración del Agua, y te diga qué componentes tiene, mirá la tablita y ve si va a atacar o no. Eso vale no solo para las aguas que van a atacar al hormigón, sino también para las aguas de composición, en el caso de que haya alguna duda. Y lo que sí es nuevo en este lugar son los valores límites de sustancias agresivas en suelos en contacto. Lo de agua lo habíamos visto en agua porque era agua, pero esto de los suelos en contacto pueden tener un grado de ataque en función de las sales que tengan, un ataque moderado, fuerte o muy fuerte. Y ahí también van a tener que volver a hacer un análisis de el tipo de suelo para ver si es que es o no dañino para la estructura del hormigón. Esta tablita es la que tienen que relacionar. Las tablas anteriores, ¿hola? ¿Sí me escuchan? Sí, no quería decir Las tablas anteriores servían para clasificar. ¿Te escucho? No, que en esa zona que usted nombra, profe, en la zona del oeste. No sé quién es el que quiere hablar. Acá, Marín. Quería aportar, digamos, Sí. que en esa parte también el agua, aparte de Sí. sal, contiene arsénico. Claro, pero el tema con el arsenicismo, sí. El tema con el arsenicismo es un tema para la salud humana en cuanto a lo bebible. Dicen que trae cáncer, dice, etcétera, etcétera. Y créanme, yo anduve haciendo algún ahí cuando era más joven. Es linda agua, ¿eh? Es linda agua. Linda, clara, transparente, hermosa. Uno la prueba y es rica y todo, pero tiene arsénico. Y por eso le digo lo que le digo, de que uno no se tiene que confiar de que a ojo está bien así, no tiene ni sabor ni nada, porque puede tener algo, el arsénico concretamente. 0,05 miligramos por litro era lo aceptable y me acuerdo que en el lugar donde estábamos tenía 0,36, una cosa así. Un valor altísimo para el agua de consumo humano y la gente la tomaba igual, porque era lo que había. Y bueno, sí, después tenían con los años algún tipo de inconveniente, ¿no? Pero vamos a seguir con esto porque si no me voy a poner a hablar de arsenicismo y no él. Esta tablita, la tabla 2.5, es un poco la que resume el tema. De alguna manera resume el tema. La van a volver a ver con mayor precisión y detalle en cuanto a su uso en la semana que viene cuando hablen en la dosificación en el práctico. Yo lo que tengo que hacer ahora es
contarle la historia, presentarle el problema, de manera tal de que cuando vayan a usarlo la semana que viene, ya sepan de qué están hablando y simplemente tengan que usar esa herramienta. Sabemos que existe una clasificación en cuanto a la durabilidad. Sabemos que tenemos que, de alguna manera, tener en cuenta la durabilidad para hacer un diseño de una dosificación del hormigón. Ahora bien, la tabla 2.5 del CIRSOC 201-2005, a mí por ahí cuando me de la fotocopia o del apunte en un examen, le digo, yo la idea mía por lo menos es ir diciéndole las cosas que no están bien cuando ustedes rinden, como para que no las hagan, y así también quedan en la grabación, ¿no? De última, no me gusta, a nadie le gusta cuando dice, sí, del apunte, es como que estudiaste un apunte y nada más, y nosotros no estamos formando mero lectores de apuntes, estamos formando profesionales que van a ser ingenieros, que tienen que fundamentalmente saber aplicar reglamentos con criterios propios. Y estas tablas están en los reglamentos. Este es el SOC 201-2005, que dice que cuáles son los requisitos de durabilidad que deben cumplir los hormigones en función del tipo de estructura. Fíjense, agarremos por ejemplo la A3, supongamos que estamos en un clima tropical como el nuestro, o subtropical. Agarremos la A3. En la tablita 2.5 estoy hablando, si alguien me está siguiendo, estoy en la página 6, parece que dice. Relación agua-cemento máxima. Todavía no hablamos mucho de la relación agua-cemento, pero estamos hablando de la durabilidad, así que vamos a tener que hablar de la relación agua-cemento. La relación agua-cemento es la relación entre la masa de agua y la masa de cemento. Habíamos visto ya en clases anteriores que cuanto más alta, o sea que cuanto más agua tengo, menos resistencia tengo. Y cuanto más baja esa relación, más resistencia tengo. Todo tiene su límite, pero la cosa es así. Entonces, si yo tengo una excepción por durabilidad A3, la relación máxima que me permite es de 0,5. Es de 0,5. Y fíjense que la relación máxima que me permite para un C2 o un C2, por ejemplo, es 0,40. Me va a ir variando, ya vamos a ver cómo más adelante, la relación agua-cemento en función de la durabilidad. Y es así como a mí la dosificación, la norma, me va condicionando la dosificación, el método de dosificación o la escala de dosificación a la durabilidad. Me va diciendo, de este valor no te pase. Pero no solo eso, no solo tiene en cuenta la relación agua-cemento máxima, que en este caso es máxima, sino el FC mínimo, que tengo que tener. El FC, ya vamos a ver un poquito más adelante, es la resistencia especificada, la resistencia del cálculo. Entonces, cuando yo tengo A3, el FC mínimo con el que puedo trabajar, es un valor de 30 megapascales. ¿Está? No puedo trabajar con hormigones de un FC inferior a los 30 megapascales. Trabajar con un 25 cuando tengo un clima cálido está mal. Tengo que trabajar con 30 megapascales. Desde ese punto de vista, en nuestra zona, si la consideramos, no podemos trabajar con hormigones inferiores a los 30 megapascales. Como estamos ahí en el límite, en el borde, porque estamos en el borde, si le mirás con un ojo, estamos en el A3, y si le mirás con el otro ojo, estamos muy bien en el A2, estamos ahí en el borde, es un poco de uso en nuestra zona trabajar con un valor para estructuras resistentes de hasta 25 megapascales, pero menos de eso no se puede. Esta tablita es un poco la que resume lo anterior. Fíjense que en función de la clasificación por durabilidad que tengamos, vamos a tener dos condicionamientos muy importantes en esta tabla. La relación agua-cemento, por un lado, y
la resistencia mínima, la resistencia mínima. Más abajo vamos a encontrar algunas cosas que están puestas, en realidad son muy específicas, pero bueno, es como para que le quede anotado. Sí, te escucho. Profe, te escucho. Estas clases... No sé quién quería hablar. Yo, hola, no sé si me ve. No te veo. Yo quería preguntar que estas clasificaciones Medina, que nosotros... Vargas Altamirano, ¿no? Sí. No, te veo una foto nomás, no se te ve. Tengo prendida la cámara. Estás con problemas si tenés conectada la cámara, estás con problemas de web, entonces. Sí, Dale, se le ve, te escucho. Nosotros Escucho, leemos, profe. Melina. Quería hacer una pregunta. No, ustedes me ven a mí. No, ahora sí la veo, ahora la veo. Acá. ¿Sí? ¿Te Estas escucho? tablas están en base a un tipo de cemento. Digamos, nosotros vimos diferentes clasificaciones de cemento y las propiedades que tiene cada una para cada tipo de construcción. Estas tablas están en un... No. Por una sola... No. Durabilidad para todos los cementos. Obviamente que va a usar alguno u otro de acuerdo a el ataque de sulfatos, no sé, calor, va a usar uno u otro, pero esto no, esto está usado para todo, independientemente del tipo de cemento que haya. Si tuvieran que hacer una cosa para cada tipo de cemento, te diría que sería casi impracticable la ingeniería, la dosificación. En cuanto a los cementos, es verdad que existen variaciones en su resistencia, pero también es verdad que hay un núcleo grueso muy importante, que tiene muy buena resistencia, y lo otro, las diferencias son en las cosas ya, viste, bien puntuales y específicas. Los cementos en general son todos de buena calidad, por lo menos en la Argentina, y si viene algún cemento traído de otro lado, importado, andáselo a ensayo que le enseñaron ayer, por la duda, pero en general son todos de buena calidad. No, estas tablas son para todos los tipos de cemento. Sigamos. Estaba hablando de que los contenidos de cloruro, miren esto, ya es muy específico, y lo que quiero llegar a hablar es la resistencia de los hormigones. A ver, recién decíamos que el hormigón, que la resistencia que el hormigón, las tres bases fundamentales del hormigón era que sea barato, lo más barato posible, porque yo puedo tener algo muy lindo, pero muy caro. Por otro lado, que dure, habilidad en los parciales o en los finales. Lo que queremos es que nos cuente eso que yo venía contando, pero no que nos describan toda la tabla, sino que nos cuenten el A1, el A2, los congelamientos, la distancia, esas cosas fáciles de acordarse, no los valores porque no hay valores de última, ¿no? Y después sí el de la relación agua-cemento y de la tensión especificada mínima, eso sí, hasta ahí. Eso es lo que pedimos cuando pedimos durabilidad. Resistencia. Decíamos recién de que el hormigón tiene que resistir. Ahora, ¿qué es resistir? De última, ¿está? Fíjense, cuando hablamos de resistencia, hay un grafiquito ahí que puse, lo saqué de algún lado, en donde vamos a ver que la pasta de cemento tiene una cierta resistencia, que está ahí en verde. El agregado tiene una resistencia mucho mayor a las deformaciones, milímetro por metro si querés, o a la unidad que quiera. El agregado tiene una resistencia mucho mayor que la de la pasta de cemento en sí. Entonces, si juntamos el agregado con la pasta de cemento, o los agregados, la resistencia intrínseca de los agregados con la de la pasta de cemento, con la resistencia intrínseca de la pasta de cemento, vamos a tener el hormigón. Y el hormigón, obvio, si está entre este y este borde, va a dar una resistencia media. O sea,
va a tener una resistencia inferior a la del agregado, a la resistencia intrínseca del agregado, y una resistencia superior a la de la pasta de cemento. Entonces, es casi obvio que cuando se vaya a romper una estructura, se va a romper por la zona más débil, o al menos siguiendo un camino marcado por la zona más débil, aunque después se parta en el medio de la piedra, ¿no? Pero en general lo que hace es, si es que no está del todo bien dosificado, romperse por la zona más débil de la unión. Acá quiero aclarar algo en esto de resistencia especificada. A ver, me canso de hablar. Baldovino, te escucho. Baldovino. ¿Está congelada, Baldovino? Profe, otra consulta. Hola. ¿Se me Hola, congeló, profe, sí, se Baldovino? cortó un poco. Sí, espera que me quiera hacer una consulta y después seguimos con la resistencia. ¿Te escucho? ¿Tiene algo que ver? No sé quién quería hablar. Yo otra vez, profe. ¿Tiene algo que ver la forma de la curva del hormigón con la resistencia, perdón, con la durabilidad que tiene este? Todo tiene que ver con todo acá, ¿eh? Todo tiene que ver con todo. Pero, ¿por qué digo todo tiene que ver con todo? Porque cuando vean la semana que viene cómo se dosifica, van a tener por condición de durabilidad tal relación agua-cemento, qué sé yo, y tal resistencia. Y por condición de resistencia tales valores. Y en función de eso van a tomar un valor y van a seguir haciendo. O sea, desde la dosificación lo vas a tener en cuenta. Ahora bien, en el momento en el que actúa, la durabilidad es para el tiempo, para cuando la estructura ya está hecha, está resistente, y fundamentalmente a los ataques químicos. No pasa por el lado de la resistencia a la durabilidad, no pasa por la curva. La curva que yo estaba mostrando recién es de resistencia, no de durabilidad. Deben haber curvas de durabilidad, yo no las conozco porque hay gente que estudia y mucho, no me parece que sea del alcance nuestro, sobre todo cuando están trabajando en las zonas más inhóspitas, ¿no? Más de sur, más de congelamiento, más de cielo, en esa zona hay mucho. Pero no son estas las que estamos hablando nosotros. Estamos hablando de las curvas de resistencia, solamente de la resistencia. La de durabilidad yo no las puse, primero porque no la encontré, y segundo porque ya es demasiado específico para nuestro alcance. Vamos a hablar solamente de resistencia ahora. Termino, ¿qué es la resistencia especificada según lo que dice acá? Es el valor de la resistencia a compresión. Hola, Baldovino. Sí. ¿Sí? Es el valor... ¿Después? ¿Eso es todo? No, es el valor de la resistencia a compresión que se adopta en el proyecto y se utiliza como base para los cálculos. Bueno, esa definición que leyó Baldovino recién, muchacho, esa definición yo la pregunto bastante en los parciales y en los finales. Y si no la sabés, viste, vamos mal, porque es muy importante. Es una definición que contracortita, pero que nos pinta el trabajo futuro de la ingeniería. ¿Cómo sería la cuestión? Más allá de la definición, que la que dijo ella está muy linda, está muy bien, ¿cómo sería la cosa? Yo creo que ya lo conté la semana pasada, o en una clase por ahí. ¿Cómo es la cuestión? Hay un señor que se llama arquitecto, ¿está? Que diseña un edificio muy lindo, no sé cuántos pisos, qué sé yo. El arquitecto en general no calcula, le da al ingeniero que calcule, pero no está hecho el edificio, no hay cemento, no hay nada, está un plano con una raya y nada más. Entonces le dice, mira, yo quiero que me calcule la estructura resistente de este edificio. Agarra el tipo, mira más o menos el espacio que dejó para hacer las columnas, las vigas, y él dice, bueno, vamos a trabajar con una resistencia de tanto, de 20, de 30, de 40, de 50, de lo que fuese. Dice
el calculista, vamos a trabajar con una resistencia de tanto. Y empieza a hacer el cálculo. A, análisis de carga. B, cálculo de las solicitaciones. C, dimensionamiento de la estructura. Cuando hace el C, dimensionamiento de la estructura, dice, bueno, voy a trabajar con un hormigón, supongamos H30. ¿Está? De 30 megapascales de resistencia a la compresión. Él dijo que va a trabajar. Él dijo, él definió que va a trabajar con un H30. Y todas las dimensiones de las estructuras que él calculó, las calculó para un hormigón que va a resistir H30, o sea, 30 megapascales de resistencia a la compresión a los 28 días. ¿Está? ¿Qué pasaría si el calculista, en vez de decir, y ahí viene la respuesta a la pregunta que la chica me hizo hoy, no me acuerdo, una chica que yo le dije, no te puedo contestar ahora porque me habló algo de las secciones, ahora recién vamos a hablar de eso. ¿Qué pasaría si el calculista, en vez de decir, bueno, en vez de trabajar con una relación, con una resistencia de 30, voy a trabajar con una resistencia de 60 megapascales? Que el hormigón resista mucho más, mucho más, el doble, si quieren, el doble. ¿Cómo van a ser las secciones de la estructura calculada con respecto a las secciones que tenía cuando trabajaba con un hormigón H30? ¿Cómo les parece que va a ser? Más grande. Menores. Va a ser menor, profe. Más caro. No tengo. Mientras más resista, ¿Quién me necesito contesta? menos sección. No sé por qué veo 9 nomás veo yo, y siempre veo a los mismos, y los quiero cambiar y no me deja cambiarme, digamos, no sé. Quiero agarrar otros acá para preguntarle y para conocerlo también. Vi ayer que había gente desconectada de la cámara, porque yo cuando los otros chicos, yo no escucho, pero cuando están dando clases por ahí me pongo a mirar quiénes son, así los voy conociendo. Bueno, no sé, no puedo. Bueno, ¿cómo es la cuestión entonces? ¿Va a ser chica o más grande? Más chica, debería ser más chica. ¿Por qué debería ser más chica? Porque tiene una mayor resistencia a la compresión. Claro. ¿No sería la misma, profe, solo que se cambia la dosificación? No, va a ser más chica. Para la misma carga, porque el edificio es el mismo, si el tipo tomó 30 megapascales, le va a dar una columna así de grande, porque soporta 30. Para la misma carga, ¿no? Ahora, él dijo, no, voy a trabajar con una resistencia de 60, del doble. El hormigón me va a resistir el doble, entonces ya no voy a necesitar una sección así de grande, sino una sección, no quiero decir que la mitad, pero más o menos, bastante más chica, porque el hormigón va a ser mucho más resistente. En este caso, por el ejemplo que yo puse, el doble. ¿Está? Entonces, cuanto más grande es la resistencia a la compresión del hormigón que estoy usando, menores van a ser las secciones de las estructuras que yo esté calculando. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Entonces, profe, pero en ese caso sería mucho más caro la construcción, ¿sería? En sí, lo pero base nosotros no económico tenemos sería. problema, pero nosotros no tenemos problema de plata, porque tenemos, ¿quién me habló? Martínez Gonzalo. ¿Martínez o vos? Gonzalo, nosotros no tenemos problema de plata ahora. Cuando tengamos que hacer capaz, ¿viste? Pero cuando vos querés analizar una situación y ver cómo varía, te conviene no mezclar con otras situaciones. Solamente mantenés constante todas las otras variables y solamente analizás esa, subila y bajala esa. Si yo empiezo con la plata, sí, seguramente va a ser más caro, pero eso ya lo vamos a complejizar más adelante. Bueno, profe. Ahora bien, Martínez, Gonzalo, ¿cuáles son los valores de la resistencia a la compresión del hormigón que permite la tabla? Y muchachos, esto se lo voy a pedir, así que se lo digo desde ya, estudienlo, no digo de memoria porque no es nada difícil, pero alguna vez le dije a alguno como para tirarle un cable en un examen, acordate la tabla del 5, y me empezó a poner 5, 10, 15, bueno, evidentemente no tenía mucha idea de la resistencia a la compresión, pero
Acuérdense la tabla del 5 cuando... Te escucho, Martínez, ¿cuáles son los valores? Y los tipos de hormigones que se pueden usar para cada uno de esos. La H15 Sí. dice que la resistencia a la compresión es de 15 megapascales y utilizar en hormigones simples. La H20, resistencia en megapascal 20 sería, en simples y armados. Y después empieza la H25, H30, H35, 40, 45, 50, 60, que serían las resistencias megapascales, que sirven para los simples, armados y pretensados. ¿Se van a acordar de eso? Sí. ¿Se van a acordar o no? Sí. ¿Sí? Georgina, ¿te vas a acordar? Sí, profe. Sí, sí. ¿Te vas a acordar? Si yo te digo, acordate si yo te digo la tabla del 5, ¿vos qué me vas a decir? 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50. Y 60 al último. Fíjense que no hay 55. Fíjense que no hay 55. Esos son los tipos de hormigón con los que ustedes van a trabajar. Ahora bien, fíjense que por lo que ya vimos hoy, estamos en el orden de una resistencia de 25 y 30 como mínimo por una condición de durabilidad. Por una condición de durabilidad. Más allá de que yo pueda tener un hormigón de 20 o pueda tener un hormigón de 15. En realidad el 15 no es un hormigón simple, ¿no? En general no estructural. Y lo que tenemos que saber es que hoy por hoy, ya que estamos hablando de esto, es que hoy por hoy estos tipos de hormigones son estándar. Gracias al advenimiento de muy nueva tecnología y fundamentalmente de la mejora notable que en los últimos tiempos sufrieron los aditivos, se están consiguiendo resistencia en el hormigón superiores a los 60, ¿sí? Que era lo que tenemos como valor máximo acá. ¿Está? Se está cada vez más fácilmente resistencias superiores a los 60. Entonces, si bien estamos todavía en el pleno uso del CIRSOC 201-2005, no es de descartar, por lo que yo escuché y leí por ahí, de que en un futuro no muy lejano se le haga una modificación al reglamento y se permitan resistencias mayores como consecuencia de el advenimiento de los aditivos fundamentalmente y de la mejora en la tecnología del hormigón. Esto lo van a necesitar para la semana que viene cuando hagan dosificación, lo de durabilidad lo van a necesitar también. Y hay otra cuestión que también van a necesitar saber. A ver, supongamos, no los veo a los demás, a ninguno los veo. A ver, gente yo acá. Quiero conocerlo, a ver si engancho a alguno por acá. Está lentejísima esta computadora. Supongamos que yo tengo... ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Supongamos que yo tengo un hormigón, cualquiera. A ver, acá puedo decir que lo... Durini Nef... Enzo, ¿quién es? ¿Enzo? Sí, profe. ¿Enzo? Estoy acá. ¿Quién es? ¿Yo? No Te sé si veo. me alcanza a ver. ¿Dónde estás? ¿Acá? No, sé si... ¿Ustedes lo ven? Sí, profe, se lo ve. Se lo ve, sí. Sí, se lo ve. No sé, soy yo nomás el que no lo ve. Bueno, no lo veo, pero supongamos que ¿cómo era? Enzo, sí. Es un tipo que contrapuntilloso y que contra meticuloso, muy, muy, muy prolijo para todo en la vida y para hacer el hormigón también. Y yo soy un desastre. Soy un desastre, ¿sí? Yo me voy a poner yo de ejemplo porque ya veo que lo pongo de malo a Durini y se enoja. Entonces, yo soy un desastre, listo.
¿Está? ¿Le parece que el hormigón que yo voy a hacer va a ser tan bueno como el que va a hacer el Durini? ¿O no? Y no, menor ¿Me resistencia va a escuchan? tener por la calidad de los materiales y varios factores más, me imagino. A ver, ¿quién me está hablando que no lo veo de vuelta? No, se ve que esta cosa no me está funcionando bien. Pero vos sabés que a eso quería llegar. ¿Quién me habló de la resistencia? Yo, Juan. A eso quería llegar. Y les quería contar algo que tiene que ver con el grafiquito ese que está abajo en resistencia. Fíjense, abajo puse un grafiquito ahí medio que no expliqué nada. Influencia de los grados de control dice, y abajo parece que dice resistencia a la compresión, ¿no? Y acá en el costado habla de porcentaje. A ver, miren esto. ¿Me ven o no? ¿Me están viendo? Sí, profe, se lo veo. Porque esto lo van a necesitar para la semana que viene, cuando hablen de dosificación de hormigón. Acá está, acá está. Si yo pongo la resistencia acá y acá un cierto porcentaje, supongamos que Durini era, ¿no? No lo veo todavía Durini. Ah, acá está, acá está. Sí, sí. Ay, lo conozco. ¿Se fue el profe? Parece que sí. Sí, parece que sí. Ya vuelve. Sí. ¿Hola? Hola, profe. ¿Me escuchan? Sí, pero era. Sí, profe. Bueno, ahora estoy con el teléfono, espero que el teléfono me dure nomás. ¿Me ven o no? Sí. Sí, profe, se lo veo. ¿Me ven inclinado? ¿Me ven bien o me Se ven lo ve inclinado? bien. Perfecto. Voy a poner esto acá a ver si se alcanza a ver. Esto que estaba por ocupar el pizarrón. ¿Se ve algo el pizarrón? Sí, sí. Sí. Ay, qué mal, pero se ve. Sí, profe. Pero supongamos Durini. Durini hizo un montón de probetas. Hizo un montón de probetas. ¿Está? En unas cuantas obtuvo esta resistencia. Esta resistencia, este valor, un determinado porcentaje. En otra, otro valor, otro determinado porcentaje. En otro valor, otro determinado porcentaje. A Durini le dio una curva de Gauss en el histograma de tensiones de este tipo. ¿Está? Una curva de Gauss en el histograma de tensiones de este tipo. Ahora bien, ¿dónde estaría acá la resistencia especificada de Durini? Ya van a ver en el práctico que el F'(CK) va a estar acá, acá, y que todas las otras resistencias van a tener que ser superiores a ese valor de F'(CK). Pero el valor de resistencia media, el medio, F'(CM), va a ser este, para Durini. Pero fíjense, Durini, como es muy bueno, muy cuidadoso, muy meticuloso, tiene una curva así bien cerradita. Yo, que soy un desastre, bien desastroso,
puedo tener la misma resistencia F'Ck, pero mi curva va a ser así y va a seguir para allá encima. ¿Está? ¿Por qué? Porque un valor me va a dar acá, otro valor me va a dar acá, otro valor más allá, más allá, más allá, y la media va a estar acá. Mi media va a estar acá, la de Durini va a estar acá. ¿Qué hormigón va a ser mejor? ¿El mío o el de Durini? ¿Y cómo se ve eso en el gráfico? ¿Me siguen? ¿Me siguieron? Sí, profe. El de él Sí, es una profe. composición más constante. ¿El de Urini sería mejor? El de Durini va a ser mejor. Y fíjense que en la curva de Gauss, en realidad esto lo vamos a ver en la tercera clase un poco más detenidamente, pero quiero contarle algo, adelantarle algo para que la gente del práctico les resulte más fácil enseñar la dosificación, porque la dosificación tiene que ver con esto. Fíjense que Durini va a tener una curva así. ¿Por qué? Porque él va a tener todas las variables bastante controladitas. Yo un desastre total. ¿Está? Hoy me va a salir un poco más resistente, mañana un poco menos resistente, y por la duda le meto más cemento, me va a salir más caro, Pero los dos, eventualmente, los dos podemos tener la misma F'Ck. Pero yo estoy gastando un montón de plata de más, y Durini, con poca plata quizás, o con menos plata, está haciendo algo mucho más prolijo y mucho más ordenado que lo que yo estoy haciendo. Esto se llama histograma de tensiones, lo vamos a ver un poco más detenidamente en la tercera clase. Pero quería contarle porque lo van a necesitar para la clase que viene. Profe, disculpe. Sí. ¿Puede explicar de nuevo? No entendí. Sí. No es importante que lo entiendas ya, porque ya te digo que va a ser motivo de la tercera clase. Lo único que quiero que me entiendas ahora es que cuando hay una mejor calidad de hormigón, si hago yo un análisis estadístico, esto es un análisis estadístico de los hormigones, si hago yo un análisis estadístico, voy a tener una curva de Gauss de este tipo, más paradita, ¿está? En donde la relación entre F'Ck y F'Cm es chica. Ahora bien, si yo soy medio desastroso, la relación entre la curva va a ser más aplanada, y la relación entre F'Ck y F'Cm va a ser más grande. Entonces van a ver la semana que viene que van a trabajar, primero, el calculista dijo que iba a trabajar con un F'Ck de tanto, 30 megapascales. 30 megapascales. Pero no se dimensiona, no se dosifica con ese valor, se dosifica con el F'Cm. Entonces, cuando quieran hacer la dosificación, van a tener que considerar un F'Cm. ¿Cómo? Ya lo van a ver en el práctico cómo se considera. Pero lo que yo quiero que se entienda hoy es que cuanto peor sea la calidad del hormigón, la relación entre F'Cm y F'Ck es grande. Entonces, la norma me va a poner una condición hasta acá nomás, porque más allá ya es un desastre. ¿Está? ¿Y cómo me va a poner una condición? A través de una formulita que la van a ver la semana que viene. Por un lado. Por otro lado, ¿por qué él es tan cuidadoso y cómo hace para ser tan cuidadoso? ¿Y por qué yo soy tan desastroso? Entonces, cuando él es cuidadoso, se dice que estoy tratando de hacerlo lo más coloquial posible. Tómenme así porque en realidad quiero que tengan elementos para la semana que viene, cuando dosifiquen. Pero ya van a profundizar un poco más esto.
Estoy tratando simplemente de que se me entienda. Durini, que es bastante bueno, meticuloso, él para hacer el hormigón, ¿qué hace? Él pesa el cemento, él pesa el agua, él recontra cuidado pone en el gramo, calibra bien la balanza, hace todo como a la perfección. Y yo no le miro mucho a la balanza, la tengo descalibrada, le pongo más o menos así, ¿viste? Así me va. Y a él así le va. Entonces, eso se llama, en las normas, se lo conoce como modo 1 y modo 2. El modo 1 sería cuando hay un control de calidad en el hormigón. Cuando hay un control de calidad en el hormigón. Y el modo 2 sería cuando no es modo 1. Así dice la norma. Cuando no es modo 1, es modo 2. O sea, todo lo que no es Durini, todo el resto es modo 2. ¿Se entendió? Todo lo que no es modo 1 es modo 2. Modo 2 es cuando hacemos bien las cosas, bien, con calidad. ¿Qué significa trabajar en calidad? Trabajar en calidad no es una expresión más nomás de decir trabajo en calidad. Todo el mundo te va a decir trabajo en calidad. Trabajar en calidad quiere decir fundamentalmente trabajar en el camino de la trazabilidad. ¿Qué sería eso? Sería ir anotando y dejando constancia de absolutamente todo lo que se va haciendo. Por ejemplo, trajeron la piedra. La piedra esa entró tal día en tal camión, se le pesó en la báscula tanto, se le hizo un análisis de agua de tanto. El cemento trajeron de la partida número tal, de la fábrica tal, lo trajo el camionero tal, todo. Cuando se hizo la dosificación, se dosificó en peso, el operario era tal, estuvo de tal turno. Perfecto. ¿Para qué se hace todo eso? Para que cuando haya algún tipo de inconveniente, podamos, a través de entrar a mirar hacia atrás, descubrir dónde está el error. No para castigarlo a alguien, no es el objetivo. Si hay que castigarlo, y bueno, habrá que castigarlo, tendrá que ser así, pero no es el objetivo de trabajar en calidad. El objetivo de trabajar en calidad es fundamentalmente tener esa trazabilidad para... ¿Me escuchan? Se escucha un eco, profe. Bueno, no sé Ahora dónde sí. me están viendo. Me están viendo por la... Ahí se le escucha, Voy a profe, seguir. mejor. Sí, el teléfono. Voy a... Se superpone el dispositivo del teléfono con la computadora, profe, por eso. Sí, igual recién se fue. Se fue igual así. ¿Me escuchan y me ven? Hola. Sí, profe, sí. ¿Me ven ahora o no? Sí, ahí Sí, se lo ve, Sí, profe. ¿Y se me escucha? También. perfecto. Sí, sí. Sigo entonces. Qué complicado que está esto. Le decía que no se busca la trazabilidad, pero no para encontrar un culpable y echarlo. No es el objetivo. Si hay que hacerlo, habrá que hacerlo. El objetivo es poder fundamentalmente detectar dónde están los errores, dónde se cometió el error y poder mejorar. Trabajar en calidad es trabajar en lo que se conoce como el camino de la mejora continua. Es decir, nunca se termina de trabajar en calidad porque siempre va a haber algún pequeño error que corregir. Eso es Durini, por ejemplo, ¿no? Así hace él, y así le va muy bien con el hormigón. Entonces la norma dice, bueno,
esta planta, la planta de hormigón que tiene Durini, es confiable, le vamos a permitir que trabaje con un cierto entorno de valores en cuanto a la resistencia, y le vamos a decir que es un modo 1. Acéptenme por ahora que eso es modo 1. Y a mí, que yo hago más o menos nomás cuando quiero la balanza le calibro, cuando no quiero no le calibro, y así me va. Yo soy modo 2, y seguramente la norma me va a castigar con un grado de desconfianza cuando tenga que hacer una dosificación del hormigón. Me va a decir, como vos no sos muy confiable, vas a tener que trabajar con una cierta cantidad de más de cemento, más, no sé, ya van a ver cómo se hace eso. Quiero por ahora simplemente de que en esta clase tengan presente los valores de la resistencia del hormigón, por un lado, y por otro lado, que tengan en cuenta que existen dos modos. El modo 1, que sería Durini con toda su historia, y el modo 2, que sería yo con toda mi historia. ¿Se entendió, muchachos? Eso en cuanto a resistencia. En el grafiquito lo que se ve es eso. Yo puedo tener dos curvas. Las curvas pueden tener un sigma m igual, pero la curva de Gauss sigue siendo distinta. Puedo tener un sigma prima BK, que sería el el FSK igual, pero las curvas también siguen siendo distintas. Es decir, va a haber un entorno de variación ahí, que lo vamos a ver en la tercera clase, que es el que, aparte de eso, tenemos que tener en cuenta. Mira, ya hablamos, y bueno, voy a seguir con estos temas porque veo que me está quedando 20 minutos nomás. Conceptos fundamentales del hormigón. Ya de la relación agua-cemento, ya habíamos hablado, sin querer queriendo, ya habíamos dicho de que la relación agua-cemento es la relación entre la cantidad de agua en peso dividido la cantidad de cemento en peso. Como el agua va a ser menos pesada, menos masa en realidad, que la de cemento, el denominador va a ser más grande que el numerador, entonces el valor va a ser menor que 0, menor que 1. Si miramos el grafiquito, abajo, fíjense cómo la resistencia a la compresión del hormigón, porque dijimos que nosotros vamos a apuntar todas las naves a la resistencia de la compresión, porque la tracción le va a soportar el acero. Así empezamos la clase. Fíjense que la resistencia a la compresión del hormigón a los 3 días, que sería la curva más baja, es menor. A los 7 días es mayor, a los 14, a los 28, a los 90 días es mayor. O sea, de abajo hacia arriba va aumentando la resistencia a la compresión para un mismo valor de relación agua-cemento. Cualquiera, el que vos quieras, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, el que vos quieras. Para cualquier valor de relación agua-cemento, a medida que pasa el tiempo, la resistencia va a ser mayor. Ahora bien, se descubrió y se sabe de que para menor relación agua-cemento, mayor va a ser la resistencia. Y se ve, agarren cualquier curva y fíjense que la relación, para el mismo tiempo, ¿no? La relación con una relación agua-cemento de 0,3 va a ser, la resistencia, digo, para una relación agua-cemento de 0,3, para una misma curva, va a ser mayor que para cualquier otro valor de relación agua-cemento. Ahora bien, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde se puede hacer eso? Porque yo puedo llegar a decir, está bien, mirá, a mí me dijeron en la facultad de que yo si le pongo poca agua, porque la relación agua-cemento baja quiere decir que tiene poca agua, porque está en el numerador. Si yo tengo una relación agua-cemento baja, la resistencia va a ser mayor. Entonces le voy a poner contra poquita agua. ¿Está bien? ¿Cuánto poquita agua le puedo poner? ¿Qué va a pasar si le pongo poca agua buscando una mayor relación? ¿Va a disminuir la trabajabilidad? No va a ¿Se va a reaccionar hidratar el todo. cemento? Claro, primero que nada que si quiero llegar al absurdo, voy a decir, le pongo 0 y no vas a tener agua para que reaccione. Es un absurdo, vamos.
Segundo, que tengo que empezar a ponerle mínimo, hasta que reacciones de cemento. Pero yo me tengo que cuidar de que el agua esté perfectamente al lado de la partícula de cemento. Y para mojar la piedra, voy a necesitar un poco más de agua. Por eso se habla de más o menos de estos valores de relación, entre 0,3, 0,6 y un poquito más. En ese orden tienen que andar las relaciones agua-cemento. Porque además, yo necesito que tenga una cierta trabajabilidad el hormigón, que pueda poder, a ver, si puedo decir lo que quiero decir, que pueda poder ser colocado, eso quiero decir, que se lo pueda colocar fácilmente. Y si yo tengo un hormigón demasiado seco, lo más probable es que no lo pueda colocar fácilmente. Quizá la resistencia en el laboratorio me dé estas curvas espectaculares, pero llevado a la obra la cosa no funciona así. Y entonces yo necesito sacrificar un poco de resistencia en honor de poder trabajar mejor o hacerlo más trabajable al hormigón y también más confiable, porque al hacerlo más trabajable lo puedo hacer más confiable al hormigón. ¿Está? Ese cuidado sí o sí vamos a tener que tener en esa relación agua-cemento. Por un lado, tenemos que tener en cuenta que cuanto menos relación agua-cemento, más resistencia, pero menos hasta cuándo podemos ser menos. Y ese es un límite bastante difícil, si se quiere, que cada día se está trabajando más. Aparte, fíjense que nosotros, todo lo que estamos diciendo hasta ahora, lo estamos diciendo solamente teniendo en cuenta la relación agua-cemento. Cuando estamos hablando de trabajabilidad, qué sé yo, estamos hablando de la relación agua-cemento, no estamos hablando de otra cosa. Sin embargo, ya vamos a ver que la trabajabilidad se puede mejorar y mucho por medio de aditivos sin modificar la relación agua-cemento. Y ahí es donde el aditivo vino a, la ciencia esa que yo le decía de los aditivos vino a modificar un poco la resistencia de los hormigones para bien, porque vino a eliminar o a hacerlo, a disminuir un poco el problema de la trabajabilidad con relaciones agua-cemento baja, ¿está? Para una misma relación agua-cemento, poniéndole un aditivo puedo obtener más resistencia, y no estoy metiéndole más agua como para modificar esa relación agua-cemento. Estoy usando un aditivo, pero ese es otro motivo. Simplemente quería mencionarlo acá como para aclarar de que acá estamos hablando casi como que Alicia en el País de la Maravilla. Agua, cemento, sin nada más. El fraguado del endurecimiento ya lo habíamos hablado. No me quiero quedar en el tiempo porque veo que ya me está quedando poco tiempo. Léanlo, no dicen más de lo que ya veníamos hablando. Una cosa que me gustaría aclararle acá. Ustedes vieron en la clase pasada, en la clase de ayer, y todo lo que hablamos hasta ahora, del tiempo de Fragüe, el principio de Fragüe y el fin de Fragüe. ¿Sí? ¿Eso lo vieron ayer? ¿Sí o no? Sí, profesor. Gabriel, Tadeo, ¿viste ayer eso o no? ¿Sí? Yo no me acuerdo muy bien cómo era el ensayo de principio de Fragüe y fin de Fragüe, pero me acuerdo de que había unos ensayos ahí, la aguja, no sé qué más, que principio y Fragüe. Ahora bien, una de las cosas que les quiero aclarar es que acá cuando hablamos del principio de Fragüe y fin de Fragüe, estamos hablando sí de la pasta cementicia, el cemento y todo lo demás, pero tengan presente, creo que está acá o más adelante, no recuerdo el apunte, de que una cosa es el Fragüe de la pasta de cemento y otra cosa es el Fragüe del hormigón. Sí, son tiempos distintos y manera distinta de considerar. Una cosa es el de la pasta de cemento que vieron ustedes en el laboratorio ayer, y otra cosa es el principio y fin de Fragüe. Tienen tiempos un poquito distintos, en realidad se definen de manera distinta cuando estamos hablando del hormigón propiamente dicho. Pero bueno, supongamos que más allá de, está definido el principio y el fin, creo que más adelante está, vamos a ver un principio de Fragüe y un fin de Fragüe. Lo que tenemos que tener en cuenta, y miren este grafiquito que está acá en la página, no quiero compartir pantalla porque esto se me va a hacer muy al principio. El grafiquito es, lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando inicia el Fragüe, en ese tiempo previo al inicio del Fragüe, es el tiempo que yo tengo para trabajarlo al hormigón.
es el tiempo que yo tengo para trabajarlo al hormigón. Después ya no, ya no puedo trabajar. Una vez que empezó el fragüe, yo ya no tengo que tocar más nada. Simplemente darle agua como para que curarlo y que no le falte agua en el momento de la hidratación y nada más. O sea, yo hacer la mezcla, mezclarlo, colocarlo, vibrarlo, compactarlo, subirle la escalera, tirarlo, no sé, todo lo que yo tenga que hacer, lo tengo que hacer ahí, antes de que comience el fragüe del hormigón. Una vez que comenzó, ya no puedo hacer más nada. Hay un momento entre el principio y el fin, que es un tiempo de transición, en donde se están formando los cristales, y después comienza el endurecimiento. No importa si estamos en la transición o ya con el endurecimiento iniciado. Cualquiera sea el caso, ya no puedo tocar más nada. La estructura que ya se formó y que yo la abrí, la dañé, ya no se va a volver a unir de nuevo. Otra de las cosas que teníamos que tener en cuenta, bueno, vamos a ver un poquito más adelante porque creo que más adelante define el tiempo del hormigón. No hablamos al principio porque quería hablarlo acá. La diferencia entre el concepto de trabajabilidad y consistencia. Consistencia sería básicamente la capacidad de fluir del hormigón, nada más. Si yo tomo un cono, lo van a ver la semana que viene. Si yo tomo un cono así, un cono de Abraham se llama, quiero medir la consistencia. Vamos a suponer que queremos hacer eso. Le pongo hormigón acá, le compacto, le pongo otra capa, lo compacto, lo pongo otra capa, lo compacto. Esto es una especie de balde que tiene unas orejitas. ¿Está? Puse hormigón en 3 capas y lo fui compactando. Cuando yo saque este balde, ¿qué va a pasar con el hormigón que yo lo puse adentro y lo compacté? Se va a sentar. Va a bajar. Se va a sentar, ¿no es cierto? Pero ¿qué le va a impedir al hormigón que se asiente? Nada. Yo saco esto y el hormigón cae. Si tiene mucha agua, me hará un charco. Si tiene muy poca agua, y va a quedar formado durito. ¿Está? Eso se llama el cono de Abraham, el asentamiento para medir la consistencia. Eso es la medida de la consistencia. La consistencia me habla de la capacidad de fluir del hormigón, pero básicamente sin ningún tipo de limitante. Saco y fluye. Eso es consistencia. ¿Está? Después, ¿cómo mido? Supongamos que esto, cuando yo saqué, me quedó medio así, y bueno, pongo el balde en general al revés, acá al costado, y miro cuánto descendió, qué asentamiento tuvo. Alguien me puso por ahí, se va a asentar. Sí, mido el asentamiento. ¿Cuántos centímetros se asentó? 3 centímetros, 5 centímetros, 10 centímetros, 15 centímetros, no sé. En función de eso voy a tener una consistencia determinada, plástica, fluida o lo que fuese. No sé por qué está hablando de esto. Estábamos hablando del tiempo de fraguado, profe. Esto en cuanto a no, estaba hablando de la trabajabilidad, ahí estaba queriendo llegar. Esto de consistencia, sí. Claro, ahí quería llegar. Esto es la consistencia, en donde yo hago todo esto, saco y se asienta, listo. Pero nada lo impidió. Ahora, esa situación que es de laboratorio, muy difícilmente sea una situación real en obra, o al menos no en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos lo que yo voy a tener es una curva, un hierro, una madera que le impide, otro hierro, y ya no, o sea, van a haber otras limitantes que impidan el escurrimiento del hormigón. Entonces, un hormigón puede ser consistente, pero no trabajable. Puede tener una buena consistencia,
pero puede no ser trabajable, o puede ser trabajable para algunas cosas y no para otra, Por ejemplo, cuanto más hierro tenga la estructura que yo tengo que hormigonar, mucho más voy a tener que tener en cuenta la limitante de la trabajabilidad, porque el objetivo es que le llegue hormigón a todo, absolutamente hormigón, con piedra, ¿no? Porque uno me puede decir, no, pero le llegó el agua y la lechada de cemento, no es lo mismo. Le tiene que llegar el hormigón agregado fino, con agregado grueso, con agua, con cemento, con todo, a todas las partes de la estructura. Entonces lo que van a ver la semana que viene es la dosificación para que eso ocurra. Y una de las cosas que van a tener que limitar van a ser el tamaño de los agregados. Porque si la armadura están así distanciadas y yo agarro un tamaño de agregado así de grande, ese tamaño no va a pasar por este hueco. Entonces, el tamaño de los agregados sí o sí va a tener que ser inferior a la separación entre las armaduras. Entonces, la diferencia entre la trabajabilidad y la consistencia es esta. La consistencia es la capacidad de fluir, no tiene limitante. Y la trabajabilidad tiene que ver más con la colocación en obra, con la facilidad de colocación en obra. Miren bien este concepto porque por ahí se usa como sinónimo y en realidad no lo son. Homogeneidad y uniformidad, me cansé. Homogeneidad se refiere a que dentro de cada pastón, supongamos un pastón es un camión de la hormigonera que compramos, las diferentes porciones deben poseer propiedades iguales. ¿Está? Dentro del mismo, la homogeneidad es un concepto más chico que la uniformidad. Yo digo que es homogéneo cuando el hormigón que tira el camión, por ejemplo, al principio, al medio y al final de la descarga, tiene las mismas calidades, las mismas condiciones. Porque puede pasar de que al principio me tire todo el mortero, después me venga más o menos bien hormigón y después al final me tire todo piedra. ¿Está? El hormigón que voy a tener va a ser un hermoso desastre por la falta de homogeneidad. Digo, exagero como para que se entienda lo que quiero explicar. Y la uniformidad tiene que ver cuando se considera toda una estructura elaborada con un determinado tipo de hormigón, que haya uniformidad en todo el hormigón, ya sea de un pastón, del otro, o de la cantidad de pastones que fuese. Ya no se tiene en cuenta el tipo de pastón, como en el caso de la uniformidad, sino ya toda la estructura. Y el último tema que espero poder llegarlo, aunque sean 5 minutos, en 10 minutos, quiero hablarlo, son los tipos de hormigones. Esto es bastante sencillo. Los hormigones convencionales son aquellos hormigones que se emplean materiales y tecnologías usuales, ¿no? El hormigón simple es el hormigón, el más simple de los hormigones. No tiene armadura fundamentalmente. A eso se refiere básicamente cuando yo hablo de hormigón, de la compresión simple. No tengo armadura. Y cuando hablo de armado es que está armado, es decir, le puse armadura por algún motivo, ya sea por una función estructural, por un refuerzo, por lo que fuese, pero tiene armadura. Y al tener armadura, acuérdense que no tiene que tener cal, el hormigón no tiene cal, así que... el pretesado y el postesado. Hay veces que se busca darle al hormigón una mayor resistencia. A ver, más que una mayor resistencia, una mayor capacidad de carga, que no es exactamente lo mismo. Entonces se usa este tipo de estructura, pretensada y postesada. ¿Qué sería pretensado? Las viguetas pretensadas el típico caso. Yo tengo unos alambres, unos aceros, que los estiro, sin nada, olvídense del hormigón, simplemente estoy estirando alambre, estiro alambre, dentro de un molde, estiro los alambres, los estiro. Ya van a ver en una materia que se llama hormigón pretensado y puente, cuánto se le estira el alambre, para que no se corte, fundamentalmente. Lo estiro. Así estirado como está, ya deformado y estirado como está, le pongo hormigón encima y le dejo que se fragüe y que se endurezca. ¿Sí?
si se puede, este año haremos la visita en Meli y van a ver este tipo de cosas. A Meli, la empresa elaboradora de hormigón. Lo dejo que le estiré, le dejo que se endurezca, que fragua endurezca. Después, cuando ya fraguó endureció, corto los alambres. ¿Qué va a pasar con ese alambre que estaba estirado y deformado? Se va a querer encoger, ¿sí? Y al querer, que se va a encoger, todo lo que pueda se va a encoger y lo que la adherencia lo permita, ¿no? Y al encogerse así, va a quedar con una tensión negativa adentro de la estructura. De manera tal que cuando yo empiece a cargar la estructura, ya no voy a partir de un 0, voy a partir, supongamos, de un menos 10. Entonces, esas estructuras pretensadas van a tener un poco mayor de resistencia porque no estoy partiendo del 0 al cargarle, sino que, como consecuencia del acortamiento que le genera la tracción en el acero, estoy partiendo de una tensión, por ejemplo, menos 10, y va a resistir un poco mejor. Lo mismo pasa con el postezado, nada más que una cuestión de tecnología. En esto tengo unas barras, unos alambres que van dentro de unas vainas, de unos forritos, y hormigono, fragua, endurece, y recién después, hago el mismo fenómeno, nada más que lo estiro después y lo anclo. Tienen unas anclas los hormigones post-tesados. El tesado es posterior al hormigonado. El pretesado es previo al hormigonado. Esa es la diferencia que hay entre uno y el otro. El ciclópeo básicamente acá habla de hasta 20 centímetros de canto rodado. En realidad es un hormigón de baja calidad. Los contrapisos en general se habla de que son de hormigones ciclópeos porque son de hormigones que tienen baja resistencia y están destinados fundamentalmente a estructuras que no son resistentes. Básicamente contrapisos, cerramientos, alguna cosa así de poca relación, aceptación de carga. El prefabricado tiene que ver con el lugar donde fue hecho el hormigón. Hay algunos hormigones que están hechos en obra, y bueno, son hormigones in situ, y hay otros que se pueden fabricar afuera. O sea, son hormigones fabricados en otro lugar, con cierto tipo de estructura y todo lo demás. ¿Cuál es la historia? Que se usa mucho en las industrias modulares. Una viga de tanto por tanto que resiste tanta carga. Y entonces yo puedo hacer como castillo Rusty, ir armando. Acá tenemos que tener en cuenta la unión de las estructuras. Pero hay fábricas que hacen de esto prefabricado y ya te traen la viga armada para que vos la coloques y la columna armada para que vos la coloques y no tenés que estar con la arena, con el cemento y te dicen qué resistencia te va a aguantar y todo. El bombeado tiene que ver con la manera de colocar el hormigón. No es lo mismo un hormigón que lo vamos a poder tirar a pala o lo que fuese, con una carretilla, a un hormigón que tenga que utilizarlo a, qué sé yo, para el piso 10 y lo tenga que subir con bomba. ¿Por qué? Porque el hormigón va a tener el bombeado, el que va a ser bombeado, que tiene que ver no con la calidad del hormigón, todo eso también hay que considerarlo, obviamente, pero cuando se dice que el hormigón es bombeado o que va a ser bombeado, aparte de todo eso de resistencia, durabilidad, tenemos que tener en cuenta el bombeo, y puede llegar a significar una limitante, porque tenemos que darle al hormigón bombeado una mayor cantidad de mortero para que tenga como más facilidad en el desplazamiento, y también tener muy en cuenta cuáles las dimensiones que pueden tener como máximo lo agregado para no afectar a la bomba que lo va a elevar. A eso solamente se refiere. Se refiere a la manera en que se lo va a colocar al hormigón. No habla acá de la resistencia, la durabilidad y todo ese tipo de cosas. Elaborado es un término bastante general que ahora digamos que ya está demasiado generalizado, es el hormigón elaborado. Nosotros decimos una planta de hormigón elaborado. A ver, para entender un poco mejor el concepto, sería más fácil relacionarlo con el hormigón in situ. Si yo quiero hacer un hormigón in situ, ¿qué tengo que hacer?
tengo que comprar la arena, comprar el cemento, comprar la piedra, comprar no sé qué, traer el agua, tener un espacio para hacer todo eso, conseguir 20 tipos que me vengan a no sé, poner la piedra en los baldes, hormigón, hacer el hormigón, ¿está? Y después que esos 20 tipos me coloquen el hormigón allá arriba del techo. Todo eso tengo que hacer. Es un hormigón in situ. El hormigón elaborado es, no, mira, agarramos el teléfono, le llamamos a la elaboradora de hormigón que está en la ruta y que me traiga un hormigón H30. ¿Está? Le digo un H30 para tal cosa, alguna pregunta me van a hacer, ya vamos a ver cuál es, y me mandan ellos con un camión el hormigón. La responsabilidad, quiero que eso quede muy claro, sigue siendo mía, porque yo compré, porque yo quise, porque la responsabilidad es mía. No crean que porque yo le compré el hormigón a otro, la responsabilidad es del otro. Después yo le podré hacer juicio y le ganaré lo que quiera. Eso ya es otra historia. Pero ante el comitente la responsabilidad es del quien la hizo. Quiero aclarar muy bien eso por la duda. Entonces, compro el hormigón ya hecho y ya no tengo que estar jodiendo con comprar cada uno de los elementos por separado y hacerlo yo, con todos los inconvenientes que eso trae. Y en general, no todas, pero en general, las plantas cada vez están trabajando mejor y hay algunas que están trabajando en el modo 1. Acá hay unas cuantas que están trabajando en el modo 1. Porque trabajar en el modo 1 requiere certificaciones de calidad. Hay otras que todavía no y están trabajando en el modo 2, pero en el modo 2, con todos los cuidados, también es un hormigón bueno. El hormigón autocompactante es un hormigón muy moderno, muy nuevo, en donde básicamente se necesitan una determinada dosificación, sobre todo de los morteros, y lo que se busca es que el hormigón se autocompacte, es decir, un hormigón común, el común que no es autocompactante, yo lo tengo que colocar y después le tengo que hacer una compactación, ya sea con una varilla, con un vibrador, lo tengo que ir colocando. El autocompactante, como su nombre lo indica, es, yo lo vuelco y es como si fuese agua, se va autocompactando solo, se va ubicando y se va acomodando solo, es casi como si fuese agua, tiene una cantidad de material fino mucho mayor, y se va compactando solo. Lo invito a que miren el YouTube, pongan hormigón autocompactante. Yo acá, la verdad es que tenía algunos videos, pero no me va a dar tiempo ni para dar la clase, menos para mostrar unos videos. Pero miren, porque la verdad que es bastante interesante. Los hormigones especiales, bueno, son de esos que se están haciendo en cuanto a la tecnología del hormigón. Hasta acá llegué en medio de las apuradas. Lo que sigue son los ensayos de hormigón fresco y endurecido, todos los ensayos, que la idea es que hoy tengan los elementos como para poder engancharse con la dosificación la semana que viene. Yo les sugeriría que vuelvan a escuchar esto, que lo miren, sobre todo antes de entrar a la clase de dosificación de la semana que viene. Seguramente van a ver cosas nuevas y muchos seguramente se van a enganchar de acá para poder hacer la dosificación, que es lo que más le va a servir a ustedes de esta materia seguramente. Así que la clase de la semana que viene, la del martes y la de los otros martes, son clases muy importantes en donde se les va a abrir mucho el panorama en cuanto al hormigón. Y vuelvo a insistir, muchachos, no van a ver nunca más este tipo de cosas. Van a ver cálculo de estructura, un montón de cálculo de todo tipo y color en las materias que vengan, que no digo que no está mal, está recontra bien, pero en cuanto a la ejecución del hormigón en sí, esta es la materia y esta es la forma. Así que traten de, por lo menos, estas primeras unidades, entenderla bien, saberla bien. Los parciales no están lejos, a mí no me gusta mucho hablar de ese tipo de cosas. Vi que en estos días pusieron una mesa en octubre, que va a ser mesa con clase. La verdad que no sé cómo vamos a hacer para tomar examen y dar clase a la vez, porque medio que es un poco complicado, pero bueno, vamos a tratar de cumplir, fundamentalmente para los que quieran. Nosotros, por si acá hay alguien que está queriendo rendir, veo que hay 105 ahora, son 125 más o menos, así que hay 20 que no están.
Si hay algo que está queriendo rendir, les aviso ya, no sé, porque hay una mesa ahora en septiembre. Lo que hacemos es hacer unas clases de consulta. Yo le dije a los chicos que querían rendir al principio de clase que la mejor manera era engancharse con la materia, y si me hicieron caso, hoy deberían estar en los temas que ya vimos bastante afilados. Van con bastante posibilidad de aprobar en esta mesa, ya en esta mesa. Para mí es la mejor manera de enganchar. Por lo demás, si tienen alguna duda me preguntan, y si no, les dejo unos minutos que se vayan a tomar la leche antes de entrar a clase de planeamiento. ¿Alguna duda? Yo igual me sigo quedando, chicos. Si alguien tiene alguna duda, y si no, nos vamos. La semana que viene yo voy a empezar a hablar de los tipos de ensayos de hormigón, qué sé yo, un montón de ensayos, y voy a avanzar lo más que se pueda en cuanto a las distintas etapas del hormigonado, para que la última clase me quede para hablar de, bueno, curado, vibrado, control de calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Que también, y después viene el parcial. ¿Alguna duda? Ninguna duda. Profe. Eso puede ser, Profe. puede ser muy malo. Sí, te escucho. No sé quién habla, pero duda si podía repetir lo del post-tensado y cuándo se utilizaría el post-tensado. Porque yo escuché sobre el pre-tensado nada más. Mirá, el post-tensado y el pre-tensado son tecnologías distintas. Simplemente son tecnologías distintas. El pre-tensado es cuando vos lo tensás al cable previo al hormigonado. Y el post-tensado es cuando lo tensás después. Es decir, pones un forro, una vaina, le llaman vaina o forro, un forrito, adentro va el alambre, ¿está? Entonces, lo hormigonás, se cura todo, el curado, el vibrado. Hay un muerto de anclaje, se llama muerto de anclaje, cuando hay algo que está fijo en el piso o en algún lugar, como para estirar desde ahí. Hay un muerto de anclaje, y entonces, después que ya está curado, ya está todo endurecido, inclusive, lo tirás, ¿viste? Lo tirás. Cuando llega al valor de carga necesario, lo anclás. Entonces, el fenómeno sería exactamente el mismo, nada más que en este caso el alambre está suelto adentro, pero está anclado, porque lo comprime a la estructura de hormigón. El fenómeno sería exactamente el mismo que el pretesado, nada más que en este caso la tecnología es posterior, el postesado. Fíjense en el video de presentación de la materia, creo que yo lo puse, cuando dice visita de obra, creo que puse unas imágenes de ahí. Solemos ir a ver una planta dosificadora de hormigón que está en la ruta, y atrás hay una viguetera que es de otro dueño, pero nos permite verla también, que hace pretesado, la vigueta pretesada. Entonces hay algunas imágenes ahí de pretesado, y también creo que hay algunas imágenes de curado al vapor, que todavía no lo vimos, pero cuando lo veamos vamos a tratar de recordar ese tipo de cuestiones. ¿Algo más? Profe, yo tengo una duda. ¿Algo más? Yo tengo una duda. Yo tengo un montón. Sí, una. Bueno, la cal viva, yo estoy haciendo un resumen de nuevo, o sea, estudiando, digamos, y dice que es un producto inestable por tener gran avidez para el agua. ¿Qué quiere decir avidez para el agua? Porque lo busqué en internet, pero no me cierra el concepto, digamos. Mirá, avidez es que le gusta mucho el agua. Yo, por ejemplo, te digo como para que me entiendas, yo tengo gran avidez por la plata, por ejemplo. ¿Qué quiere decir eso? Que donde veo plata me meto y trato de agarrar algo. La cal viva le pasa eso. Tiene gran avidez del agua, entonces saca el agua de donde pueda, inclusive del ambiente. ¿Me entendés? Eso quiere decir. Qué raro que no esté esa palabra en el diccionario, debería estar, qué sé yo. Para mí una palabra... Estaba, pero no me cerraba el concepto, digamos. No te cerraba. Poner otra palabra, no me preguntes. Otra palabra para que sea más fácil a la hora de estudiar. Acostumbrate a esa palabra porque esa palabra se usa mucho. Avidez quiere decir que es ávida de algo, que le gusta mucho algo, que busca y que lo quiere conseguir de cualquier lado. Acostumbrate a usarla, incorporarla como un vocabulario, porque una palabra
muy usada en la ingeniería en este tipo de cuestiones. O sea, incorporarla a tu vocabulario sin tratar de buscar algún sinónimo, pero, o si no, explicarlo así como te explico yo. Preguntame la definición de avidez y estamos muertos, porque no sé muy bien la definición de avidez que dice el diccionario. Yo sé usar la palabra, ¿viste? Pero la definición del diccionario debe decir algo parecido, porque de eso se trata cuando hablamos de avidez. ¿Algo más? No, y después tengo otra que sigue la curva granulométrica, discontinua. Dice, a pesar de lograr hormigones con buena capacidad y resistencia, disminuye la docilidad de la mezcla con respecto a las curvas continuas. O sea, ¿qué me quiere decir eso? Que las curvas continuas, a ver, no te entendí bien, ¿de qué me estabas hablando? Claro, de las discontinuas. Arios. Claro, dice que las curvas continuas tienen buena compacidad y mucha resistencia, pero que disminuye la docilidad de la mezcla con respecto a las curvas continuas. Sí, docilidad, cuando te hablan de docilidad, te están hablando más bien de consistencia. La terminología española por ahí te habla más con ese lenguaje. Sí, es verdad, con respecto a las discontinuas tienen menos docilidad, pero aún así las que se usan son las continuas. No le dé mucho artículo a eso. Enganchate, ¿sabes lo que vos tenés que saber? Igual las continuas son más resistentes. No te escucho. Que de todas formas, sí, por la compacidad. Ajá. Por la compacidad que tenés cuando caes dentro de las dos curvas granulométricas, las dos curvas, la A y la B, o la, no sé cómo le quieras llamar, a la de los módulos de los agregados gruesos. Viste que los agregados gruesos tienen dos pares de curva, un montón de pares de curva tienen. Tenés que caer en el medio para tener una buena compacidad y en consecuencia una mejor resistencia, porque la teoría lo que te dice es que de esa manera los huecos que dejan los agregados más grandes son llenados por los huecos que dejan los agregados más chicos y eso por los huecos que dejan los agregados, y así sucesivamente. ¿Está? Vas llenando huecos con distintas granulometrías de árido. Ese es el objetivo. Podemos cortar la grabación, Girina, nomás ya si querés. Bueno. Yo no estoy con una netbook prestada acá chiquitita, ¿viste? Bueno, esperemos.